Bueno, invito a los hermanos que abran sus Biblias en San Mateo, el capítulo 27. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Jesús en la cruz. Amén. Algo que siempre me ha tocado mucho, tener que hablar de Jesús y hablar de Jesús en la cruz, en el momento de sufrimiento. Es algo que nos mueve, nuestro espíritu. Algo que es difícil de poder compartir también, ¿no? Por los sentimientos que uno tiene, pero que nos enseña muchas cosas, y es lo que nosotros vamos a ver, el amor de Jesús, ¿no? Expresado en la cruz, desde la cruz, por causa de nosotros, pero también vamos a ver por otro lado la maldad del hombre, la maldad que tiene el hombre hacia no solamente a Jesús, pero hacia a los demás, porque el hombre es así. El hombre tiene maldad en su corazón y lo expresa de forma natural. Pero vamos a mirar a estas personas que injuriaron a Jesús, que traicionaron a Jesús, que golpearon a Jesús. Y vamos a ver su maldad y podemos ver también la reacción de Jesús, cómo se portó Jesús delante de todo esto. Hay algo bueno para que nosotros podamos entender este mensaje, es que el pastor Juanma viene compartiendo, ¿no? La vida y enseñanza de Jesús, que todos nosotros vemos por el ministerio de Jesús, por sus 3 años y medio, como ¿qué hacía Jesús? Y Jesús hacía milagros, hacía maravillas, Jesús demostraba compasión a las personas, Jesús era movido, ¿no? Muchas veces a misericordia. Podemos ver a Jesús que se movió en misericordia, multiplicando panes y peces, porque las personas estaban siguiendo a Él desde hace muchos días y multiplicó los panes por causa de esas personas que tenían hambre. Jesús no quería despedir a esta gente que le seguía así, sin nada, con hambre. Nosotros podemos ver los milagros de Jesús resucitando muertos, su amor demostrado a su amigo Lázaro. Nosotros podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús que Jesús estaba haciendo el bien a las personas, que lo único que hacía Jesús era hacer el bien, era hacer la voluntad de su Padre. Era buscar a las ovejas perdidas, era demostrar amor, misericordia, compasión para con los demás. Lo único que hacía Jesús era hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sin pecar, sin ningún pecado. Hemos visto muchas predicaciones de la vida y enseñanza de Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos que las personas traicionaron a Jesús, negaron a Jesús, castigaron a Jesús, pidieron la muerte de Jesús, que fuera crucificado en lugar de Barrabás, que era sí un homicida que merecía la muerte, pero la gente pidió a Jesús. Nosotros nos damos cuenta que no tenían ningún motivo para pedir la muerte de Jesús, que no tenían ningún motivo para enviar a Jesús en la cruz, que Jesús estaba ahí de una manera injusta, que no era justo para Jesús estar en la cruz. Pero por la voluntad del pueblo, que era malo, Jesús fue a la cruz. También para cumplir la voluntad del Padre. Pero las personas demostraron que no eran justas, porque si fueran justas, jamás hubieran condenado al Hijo de Dios. Y cuando Jesús está en la cruz, lo que demuestra a las personas es su maldad, cómo son de verdad. Y Jesús en la cruz, soportando todo lo que soportó, demuestra lo que hay y lo que tenía en su corazón. Porque, hermanos, nosotros podemos hablar como que somos buenas personas,
Pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando alguien nos hace algo? Nosotros sí vamos a demostrar quién realmente nosotros somos y que muchas veces no somos tan buenos como nosotros creemos ser. Cuando alguien nos habla mal, cuando alguien nos dice algo, nosotros lo primero que buscamos es un fallo en la persona que nos está hablando. Jesús no buscó nada. La gente le hablaban de él, hablaba que él no era el Hijo de Dios. Hablaron mal de Jesús y Jesús no buscó ningún fallo en ellos. Jesús no habló nada. Jesús se quedó callado. Jesús se quedó callado. Pero nosotros cuando alguien nos dice, porque tú es así, y lo primero que viene en nosotros, pero ¿qué tiene él de malo también para que yo pueda decir, pero tú es así? Nosotros siempre buscamos una manera de contestar a los demás. Si la gente nos hace mal, nosotros muchas veces queremos hacer lo mismo a los demás. Pero no fue lo que demostró Jesús. Jesús soportó. Jesús soportó todas las cosas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que las personas son malas, pero Jesús, en estos momentos más difíciles de su vida en la tierra, demostró que de verdad vino para hacer la voluntad de Dios y que lo iba a hacer hasta el final. Que lo iba a hacer hasta el final. Amén. Entonces vamos a ver un versículo en Mateo capítulo 27, el versículo 18. Mire lo que dice. Porque él sabía que le había entregado por envidia. El 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Aquí Jesús fue enviado delante de Pilato, pero Pilato sabía una cosa, que ellos tenían envidia de Jesús. Por las obras que hacía Jesús, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los gobernantes, tenían envidia de las cosas que hacía Jesús, porque Jesús hacía las cosas conforme a la voluntad del Padre. Jesús hacía las cosas con amor. Jesús buscaba a las personas por amor. Jesús tenía misericordia. Jesús perdonaba los pecados de las personas. Y ellos tenían envidia de Jesús. Por eso pidió condenar a Jesús y dejar libre a Barrabás. Ellos dice que persuadieron a las personas para pedir la libertad de un homicida como Barrabás para condenar a Jesús. Y Jesús tomó el lugar del pecador. Y es eso que nosotros no podemos pasar por alto, hermanos. Jesús tomó el lugar del pecador. Jesús no tenía que cargar la cruz. Jesús no tenía que sufrir. Quien tenía que sufrir era y es el pecador. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Y nosotros debemos ser un pueblo agradecido a nuestro Señor. Saber una cosa, Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó mi lugar. Es algo que yo no puedo olvidar jamás. Jesús tomó mi lugar. Yo merecía el castigo. Yo merecía y merezco el infierno. Pero Jesús tomó mi lugar. Jesús me acercó a Dios por su sangre derramada en la cruz. Sangre que no empezó a ser derramado en la cruz, sangre que empezó en el sudor de Jesús, en la aflicción que tenía Jesús momentos antes de ser entregado. Cuando Jesús fue a orar y llamó a sus discípulos para orar con él. Dice que estaba afligido de tal manera que su sudor era sangre, que estaba sudando sangre. Su sangre empezó a ser derramado ahí. Antes. Y nosotros, hermanos, debemos valorar el sacrificio de Cristo por nosotros.
Debemos valorarlo. Hemos cantado, hemos alabado al Señor, que en la cruz nos salvó, que en aquella cruz nos salvó a nosotros. Y nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido. Porque hasta la mujer del gobernador sabía que Jesús era justo, que Él era justo. Y dijo a su esposo, no tenga nada que ver tú con este justo. Él era justo, no tenía por qué ser condenado. Pero una vez condenado, lo hicieron con Él, como si Él sí mereciese esta condenación. Lo trataron como un condenado. Porque una persona condenada a la cruz no tenía ningún derecho. Ya no tenía ningún derecho. Nadie iba a respetar a una persona en la cruz, y fue lo que hicieron con Jesús, aún sabiendo que Él no tenía culpa. Le injuriaron, le golpearon. Y nosotros vamos a leer lo que han hecho con Jesús, sin ningún motivo, pero simplemente porque Jesús ocupó otro lugar. Y lo trataron como tal, lo trataron como un malhechor. Y fue tenido con los malhechores. Fue crucificado con ellos, con dos de ellos. Y le trataron como tal, sabiendo que en Él no tenía culpa. Sabiendo que en Jesús no tenía ninguna culpa. Le trataron como un malhechor, como un bandido, como un pecador. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 27. En adelante. San Mateo 27, 27. Dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Una vez Jesús teniéndose como un malhechor, ocupando el lugar de un malhechor, ellos empezaron a tratar a Jesús como si fuera un malhechor. Sabiendo que Él era justo, empezaron a burlar de Él. Jesús recibió golpes, le escupieron una corona de espinas. Recibió Jesús. Y Jesús no decía nada. Jesús estaba callado, porque Jesús lo que quería hacer era la voluntad de su Padre. Jesús quería hacer la voluntad de su Padre, mientras las personas estaban burlando de Él. Así es la maldad de la gente. Sabiendo que Jesús era justo, porque ellos sí sabían, porque miraron a Jesús, investigaron, le examinaron, y dice que no encontraron nada malo en Jesús, ningún pecado, ninguna falla. Y el gobernador por algunas veces había hablado a los judíos diciendo: no he encontrado nada malo en él, nada digno de muerte. No tiene por qué condenar a este hombre. Pero ellos querían condenar a Jesús. Y demostró toda su maldad, queriendo y pidiendo la condenación de Jesús. Y las personas sí son malas. Las personas sí son malas porque Jesús había demostrado compasión y misericordia a las personas. Acuérdate de la mujer que llegó, que fue sorprendida en adulterio y fue llevada hasta Jesús, y Jesús perdonó sus pecados. Jesús perdonó sus pecados. Jesús tenía misericordia, compasión de las personas, y las personas, cuando tuvieron la oportunidad, no tuvieron misericordia de Jesús. Ellos no tuvieron compasión de Jesús. Pusieron a Jesús en la cruz y no fue suficiente para ellos.
No fue suficiente poner a Jesús en la cruz. No fue suficiente desnudar a Jesús, repartir entre sí sus vestimentas. No fue suficiente para ellos clavar, poner clavos en sus manos, en sus pies. No fue suficiente. Han tenido que poner una corona de espinas. Han tenido que burlar de él, diciendo, salve rey de los judíos. No han tenido que quitar hermanos, Jesús sufrió la humillación por causa de nosotros. Le golpearon. No expresaron ninguna misericordia. No expresaron nada. Es como, ¿qué tenía estas personas en el corazón? ¿Qué tenían? Y es algo que nosotros debemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué tenemos en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? Si tenemos oportunidad, ¿qué hacemos cuando tenemos una oportunidad? Porque la tenemos, siempre tenemos oportunidad para demostrar o nuestro amor, nuestra compasión, o demostrar maldad para los demás. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que somos como estas personas que no demostraron compasión y amor por Jesús? Que cuando miramos a los demás, les juzgamos, hablamos mal, hablamos para hacer daño. No estamos para encubrir el pecado y el fallo de una persona, pero todo lo que nosotros debemos hacer es hacer para reedificar a una persona, restaurar a una persona. Debemos demostrar amor y misericordia para con los demás. Y estas personas no han demostrado ningún amor, ninguna misericordia por Jesús. No fue suficiente crucificar a Jesús y esperar su muerte. Han tenido que burlarse de él, humillar a Jesús. Han tenido que hacer más cosas, demostrando su maldad, toda su maldad en contra de una persona que no tenía pecado, demostrando toda su maldad. Amén. El 31 dice, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y llevaron para crucificarle. Y cuando salía, hallara a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegara a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Mira lo que hicieron con Jesús. Le crucificaron. Cuando llegaron ahí, le dieron de beber vino mezclado con hiel. Estas son las personas demostrando toda su maldad para con los demás, sin misericordia y sin compasión. Y habiéndole crucificado, el 35, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decía, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Dice, en Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Mira lo que ha dicho hasta en el versículo 43, dice, en Dios confía, que le libre ahora si él le quiere. Estaban poniendo en dudas
si Dios quería de verdad a Jesús. Dice, si Dios le quiere, que le libre ahora. Y dice que todos los que pasaban por ahí se injuriaban de él, meneando la cabeza. Los sacerdotes, los ancianos, todos se burlaban de él. Todos empezaron a burlarse de Jesús. Jesús tuvo que soportar todo esto. Y no solamente de estas personas, Jesús tuvo que soportar la traición de Judas, que con un beso le traicionó, que con un beso le entregó, con una demostración de cariño, una demostración de amor, que con un beso, que es una demostración de cariño y de amor y de consideración, entregó a Jesús. Jesús tuvo que soportar la negación de Pedro, diciendo que no conocía a Jesús. Jesús soportó el abandono de las personas que cuando fue detenido todos huyeron. Aquellos que decían, no, nosotros estamos dispuestos a ir hasta la muerte, también por causa de ti. Porque decían tener amor por Jesús. Pero Jesús, cuando fue detenido, todos huyeron. Dejaron a Jesús solo. Dejaron a Jesús solo. Hicieron con Jesús todo lo que han querido. Todo lo que han querido hicieron con Jesús. Jesús tuvo que soportar esto. Y Jesús no habló. Y Jesús no hablaba. Porque fue como un cordero mudo al matadero. Porque Jesús permitió que hiciera con él todo lo que ellos querían hacer. Y lo que ellos querían hacer era humillar a Jesús. Era burlarse de Jesús. Para ellos era una diversión. Que este día era una diversión para ellos. Era una diversión para ellos. Y nosotros, hermanos, jamás podemos pensar esto. Que para nosotros el Evangelio, el sacrificio de Cristo es una diversión. Porque muchas veces las actitudes de algunos demuestran que es una diversión, que no tiene valor, que puede hacer lo que quiere. Y nosotros no podemos hacer lo que queremos, porque Jesús no ha hecho lo que quería. Porque Jesús fue a orar y pedir al Padre que si fuera posible, que pasara de él la copa sin que él pudiera beberla. La voluntad de Jesús no era la cruz. Jesús fue a orar al Padre. Y nosotros no podemos hacer así conforme a nuestra voluntad. Nosotros debemos aprender de Jesús, que debemos muchas veces tener que soportar a los demás, soportar las burlas de los demás, soportar que los demás nos humille, nos pise y nos haga daño. Y saber que Jesús lo soportó mucho más. Y en otra situación, en la cruz, que ya lo soportó todo esto, pero en la cruz. Y nosotros no lo queremos soportar sin estar en la cruz. Nosotros debemos aprender de Jesús. Debemos aprender de Jesús que muchas veces nosotros debemos estar callados. Que muchas veces nosotros no tenemos que estar hablando para nos estar defendiéndonos a nosotros mismos. Que muchas veces es mejor callar. Es mejor callar y dejar que hablen. Y dejar que nos acusen. Porque quizá muchas veces nos va a hablar con razón, nos acusándonos con razón. Pero a Jesús tuvo que soportar todo esto, todas las acusaciones, las burlas, y ellos no tenían ningún motivo para hacerlo. Pero Jesús las soportó, callado en la cruz. Jesús las soportó. Y soportó los latigazos. Soportó a aquellos que eran el pueblo de Israel burlándose de él. Soportó a estas personas. Soportó la corte romana burlándose de él también. Soportó a todos. Él soportó a todos. Porque él sabía lo que tendría que hacer. Él sabía que tendría que llevar hasta el final esta obra de parte de Dios.
que debía estar en la cruz, que debía padecer por causa de personas como nosotros, por causa de personas como tú y como yo, y por causa de personas que aún vendrán. Él la soportó. Pero nosotros a veces no queremos escuchar ninguna mala palabra acerca de nosotros. Y hablamos, ¿por qué está hablando así de mí? Yo voy a llamar a este hermano, lo voy a preguntar. Y lo voy a hacer lo mismo. Lo voy a hablar de él a otro. Y hablar de sus fallos, y hablar de sus defectos, hablar de sus pecados, hablar de las cosas que hace. Estos somos nosotros. Pero Jesús no ha hecho así. Jesús soportó todo el dolor y lo soportó solo, confiante en su Padre. Confiante en su Padre. Amén. Vamos un momento en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 63, 64 y 65. También dice, los hombres que tenía Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban, y vendándoles los ojos, le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decía muchas otras cosas contra él, blasfemando. Les vendaba los ojos de Jesús, le golpeaba y le preguntaba, ¿quién te ha golpeado? Como si eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sabe todas las cosas. ¿Quién te ha golpeado? ¿Quién? Y Jesús tenía que soportar esto. Jesús se quedó callado. Jesús se quedó callado. Jesús podía decir, mira, yo soy inocente. Yo soy justo. Jesús podía decir, yo no merezco estar aquí. Jesús podía decir muchas cosas. Cosas que nosotros, hermanos, se nos llevan y nos acusan. Y nosotros sabemos que no lo hemos hecho. Nosotros nos íbamos a defender. Decir, no, yo no he hecho esto. Yo no debo. Yo soy inocente. Pero Jesús sí podría decir estas cosas. Jesús podría decir, yo no merezco estar aquí. Yo no tengo que estar aquí. Sí soy hijo de Dios. Soy sin pecado. No he pecado. No he cometido pecado. Soy justo, estoy limpio. No merezco estar aquí. No merezco esta condenación. No merezco que me golpee. No merezco que me humille. No merezco. No merezco que se burlen de mí, no merezco que me dé agua con vinagre, vino con hiel, no merezco estas cosas. Él podría decir todo esto. Él podría decir, pero no lo dijo. No lo dijo. Y nosotros pensamos, ¿por qué Jesús estaba callado? ¿Por qué Jesús no decía nada? ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué no se defendía Jesús? Cuando le interrogaba a Pilato, él no decía nada. Él no decía nada. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Lo único que dice es, tú lo has dicho. Él podría decir muchas cosas. Él podría decir muchísimas cosas, porque era justo e inocente. Pero no dijo nada. Y soportó. Yo me preguntaba, ¿cómo ha soportado Jesús todo esto? ¿Cómo has podido Jesús a soportar todo esto? Por más que uno quiera ser obediente a Dios, ¿cómo podemos soportar ciertas cosas en nuestras vidas? Pero Jesús demostró una cosa, que la soportó porque Jesús pasaba orando.
Porque Jesús, antes de ser traicionado, ¿dónde estaba Jesús? Estaba orando. Jesús estaba orando. Jesús soportó la cruz también por amor a nosotros. Soportó todo esto callado por amor, por causa de nosotros. En Lucas 22, versículo 41 en adelante. El 40, perdón. Dice así: cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Él fue a orar, él fue a rogar al Padre, y dice que le apareció un ángel del cielo y le fortalecía, y le fortaleció a Jesús. Fortaleció a Jesús, dice, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caía sobre la tierra. Él estaba en agonía, pero él fue a orar. ¿Por qué soportó todo esto a Jesús? Porque oraba, porque vivía buscando a su Padre. Siempre se apartaba e iba a orar. Momentos antes se apartó y fue a orar. Estaba en agonía. Dice que vino un ángel del cielo y le fortalecía. Él oraba, él buscaba, él sabía lo que le esperaba. Él sabía que tenía que padecer, que pasar sufrimiento, dolor, toda la burla y humillación. Él sabía, pero él buscó al Señor. Él buscó a su Padre. Él buscó fortalecer en el Señor. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer. En momentos difíciles, nosotros tenemos donde buscar. Nosotros tenemos a Dios. Podemos nos fortalecer en Él. Porque muchas veces vienen momentos difíciles y lo primero que hacemos es no orar. Y Jesús, sabiendo que iba a pasar estas cosas, se fue a orar. Estando en agonía, se fue a orar. Fue a buscar al Padre para ser fortalecido, para poder soportar todo lo que le esperaba. Una muerte y muerte de cruz, en la cruz, en sufrimiento y en dolor. Nosotros debemos buscar al Señor, debemos buscar a Dios, orar y nos fortalecer en el Señor. Por eso Jesús pudo soportar, porque muchas veces dice que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús pasó todo este tiempo de su ministerio haciendo la voluntad de su Padre. Él sabía que había hecho la voluntad de su Padre. Él sabía que no había hecho nada malo y que estaba ahí por la voluntad de su Padre también, para pagar por nuestros pecados. Pero él sabía que ya había hecho lo que debía hacer. Había predicado las buenas nuevas de salvación. Había predicado que las personas se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Había perdonado pecados, sanado a las personas. Ya había dado a conocer las buenas nuevas de salvación. Pero llegaba el momento de irse, de padecer y de sufrir en nuestro lugar. Jesús antes fue a orar y llamó a sus discípulos también para le ayudar en oración. Muchas veces nosotros decimos, nosotros debemos orar en nuestras casas, debemos estar fortalecidos en el Señor, pero a veces necesitamos la ayuda de los demás. La ayuda de nuestros hermanos es importante para nosotros. Tener unas personas de confianza, como Jesús tenía llamó a sus 3 discípulos para orar también, para velar con Él. Aunque ellos no tenían fuerzas, aunque ellos dormían, pero Jesús les llamó. Y nosotros también debemos tener personas así, en los momentos difíciles, personas que nosotros podemos hablar, orar conmigo, no orar por mí. Jesús no dice, ve a orar por mí, y se quedó tranquilo. Jesús les llamó a orar.
y velar con Él. Y es lo que nosotros debemos hacer, llamar a las personas que no nos va a juzgar. Los discípulos nos dijo, mira Jesús cómo está, nos necesita. Jesús ahora nos necesita, nosotros tenemos que orar por Él. Jesús que nos enseñó a orar, ahora nosotros tenemos que orar por Él. Jesús mira cómo está, no tiene fuerzas, necesita a nosotros. Ellos nos juzgaron a Jesús, dormieron, sí, pero fueron a orar también. Y nosotros, hermanos, a veces cuando necesitamos a alguien, lo primero que dice, ¿por qué no ora? ¿Por qué tiene que llamarme a mí? Y nosotros juzgamos muchas veces a las personas que buscan ayuda. Y nosotros debemos orar también, orar con ellos. Como dije antes, no que llame a todas las personas a que oren por mí y yo mismo no oro. No, que sepamos hacer las cosas, que la hagamos bien, que se necesita oración, que llama a las personas, pero las personas que conozco, las personas que confío, las personas que no me van a juzgar, que no van a decir, porque está débil, tú tienes que estar fuerte, levántate, ora, busca, ayuna. Hay momentos que nuestras fuerzas no llegan a esto. Hay momentos difíciles en nuestras vidas. Hay momentos que necesitamos personas. Pero muchas veces el error nuestro es compartir para con todos. Y nosotros no necesitamos muchas veces a todos. Necesitamos a algunas personas que nos amen y que puedan velar con nosotros. Como Jesús llamó a sus 3 discípulos para velar con Él. Nosotros debemos de tener personas de confianza. No a todos, quizá no todos van a entender. Quizá muchos nos van a juzgar. Van a decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Ciertamente has pecado, has fallado, ahora está pagando las consecuencias. Nosotros no debemos orar. Muchas veces es lo que vamos a pensar nosotros. Pero si llamamos a una persona que confiamos, una persona de confianza, esta persona no nos va a preguntar nada. Si nosotros decimos, me ayuden en oración, esta persona se va a poner a orar. Quizás te pregunte, pero ¿por qué quiere? ¿Por qué tema quiere que ore? ¿Por su vida, por su familia, por su hijo, por su esposa? ¿O simplemente va a orar? No va a estar haciendo preguntas, no va a estar juzgando a los demás. Simplemente se va a poner a orar. Y nos va a ayudar en oración. Y nosotros nos vamos a estar fortalecidos. Como Jesús, Él fue a orar. Llamó a sus discípulos a orar con Él. Y dice que vino un ángel del cielo, y le fortaleció. Nosotros debemos aprender de Jesús. Jesús miró la situación que le esperaba, pero Jesús miró al Padre. Jesús miró donde debería ir. Dice, yo tengo que buscar, yo tengo que orar, yo tengo que me fortalecer, yo tengo que prepararme. Tengo que prepararme para lo que viene. Y nosotros también debemos estar preparados para las cosas que vienen, para las pruebas que vienen, para los momentos difíciles que vienen. Debemos estar preparados. Que cuando nosotros pasemos por el fuego, hermanos, que nosotros podemos salir del otro lado, fortalecidos, y que lo que se quede atrás sean las cosas malas, y que podemos dejar atrás las cosas que son malas, los pecados atrás, nuestra maldad que se quede atrás, que nosotros podemos aprender de Jesús y mirar su sacrificio en la cruz por causa de nosotros, y que nosotros también deberíamos hacer lo mismo muchas veces por los demás, que Jesús ha dado su vida por sus amigos, y dice que vosotros también tenéis que hacer lo mismo, y que si es necesario tenemos que dar nuestras vidas por los demás. No llamar a los demás para que nos libre y nos ayude, pero cuando los demás necesiten, dice Jesús que nosotros debemos dar nuestras vidas también por ellos, como ha hecho Jesús. Que claro que que nuestras vidas no va a servir para salvar a los demás. Solo el sacrificio de Cristo
es suficiente para traer salvación a nuestras vidas y la vida de los demás. Pero Jesús deja claro que si es necesario, vosotros también tienen que dar sus vidas, uno por otros. Dar nuestras vidas por los demás. Decir, aquí estoy. Aquí estoy. Y Jesús soportó todo esto porque fue a buscar, se fue a fortalecer en el Señor. Y nosotros no queremos hacer esto. Nosotros pensamos que Dios nos fortalece en un momento y ya está. Ya que ahora lo necesito, ahora lo busco. No, que Jesús no fue así, Jesús siempre buscaba. Y en este momento difícil lo que fue hacer, buscar. Cuando ya estaba en las manos de los hombres, no tenía cómo ir a orar, pero ya estaba fortalecido y soportó todo lo que tenía que soportar, porque ya estaba fortalecido, porque ya se había fortalecido en Dios Padre. Amén. Pero Jesús demuestra su amor en medio de estas situaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros en situaciones difíciles? Lo que nosotros hacemos es demostrar a los demás que estamos mal, que nosotros que necesitamos ayuda, que los demás tienen que estar por nosotros, que los demás tienen que llorar y se lamentar por nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en esos momentos difíciles? Que estaba camino a la cruz, que estaba crucificado. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús continuó haciendo la voluntad del Padre. Jesús continuó haciendo la obra de Dios. Jesús continuó demostrando compasión, misericordia y amor. Jesús continuó haciendo esas cosas, porque no tenía otra cosa en Jesús a no ser esto. No tenía otra cosa en Jesús a no ser ayudar a los demás, a amar a los demás, a tener compasión de los demás. Y en los momentos más difíciles de Jesús, de sufrimiento y dolor, y tener que soportar todas esas cosas, Jesús aún continuó haciendo la obra del Señor. Amén. Lucas 23, versículo 27. Lucas 23, a partir del versículo 27, dice así: y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Dice que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Mira la situación de Jesús. Jesús puede decir: mira, están llorando y se lamentando por mí, yo merezco esto, porque estoy sufriendo. Pero Jesús mira a ella y dice: hijas de Jerusalén, no lloréis ni se lamentéis por mí, lloréis por vosotras mismas. El consejo de Jesús. Jesús podría decir: vale, lloráis, continuáis llorando por mí, se lamentáis por mí. Pero Jesús sabía una cosa, que Él iba a morir, pero iba al Padre, iba a ser resucitado. Jesús no iba a ser condenado porque no tenía pecado. Y miró a ellas como: vosotras necesitéis esto. La lamentación la necesitéis vosotros. Llorar por vosotras mismas, no por mí. Como Jesús ya sabía que iba al Padre. Iba a sufrir, sí. Tenía que padecer, sí. Pero Él sabía dónde iba. Él sabía dónde iba. Y en medio de este momento difícil de su vida, Jesús las mira y dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y continúa hablando: porque he aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles, y los vientres que nunca concebieron, y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Jesús no habló ninguna palabra, pero cuando Jesús habló fue para instruir a las personas. Jesús estaba callado,
Pero cuando hablaba, no era para su beneficio propio, no era para él mismo, no era para que las personas se apiadaran de él, no era para eso, era para aconsejar, para instruir a las personas y advertirles de una cosa: si con el árbol verde hacen estas cosas, imaginen con vosotras que sois secos, imaginen con el seco que no harán. Si conmigo están haciendo esto, imaginen con los demás. Pero Jesús, cuando habla para instruir, para edificar, para abrir los ojos, para seguir guiando a las personas que le siguieron, para las personas que siempre han estado con él, siguiéndole, y que ahora estaba lamentando por él. Y Jesús habla para instruir a ellos, para decir: no, este lloro, lo que está llorando por mí, continuar llorando, pero por vosotras mismas, por vosotros mismos. Hacer esto por vosotros mismos. Porque Jesús sí era el árbol verde. Jesús era el árbol verde. Pero con el seco, hermanos, con el seco, ¿qué pasará? Jesús dijo: ¿qué pasará? Amén. Mira, continuamos leyendo el 32. Y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, cuando habla, hermanos, habla, y mira lo que habla Jesús. Está siendo crucificado. Y ya ha pasado todo lo antes, enfrentando la burla, soportando el dolor, la humillación. Y cuando le crucifica, lo que pide al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que tenía Jesús. Es lo que tenía Jesús en el corazón. Misericordia. Él tenía misericordia en su corazón, y por más que hicieron cosas que le hacían sufrir, no iba a salir otra cosa. No iba a salir de Jesús odio. No iba a salir de Jesús otras palabras malas, palabras de maldición. No iba a salir de Jesús esas cosas. No hay cómo salir de Jesús otra cosa, a no ser compasión y amor. Y aquellos que le crucificaron, Jesús pide al Padre que perdónalos. Perdónalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y es lo que tiene que salir de nosotros. Es lo que tiene que salir de nosotros. Compasión, amor, misericordia para con los demás. Debemos hablar la verdad, sí, pero debemos tener compasión y misericordia, aprender de Jesús. Que si a nosotros nos hace eso, no sé lo que saldría de nosotros. No sé qué saldría de nuestras bocas. Porque la boca habla de cosas de lo que tenemos en el corazón. Pero Jesús tenía esto. Pero nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? El 35 dice: y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgado ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Hasta uno de los malhechores le estaba insultando a Jesús. Todos insultaban a Jesús. Y uno también que estaba en la cruz decidió hacer lo mismo, insultando a Jesús. Y si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo.
Pero ellos hablan a nosotros también. Como se estaba burlando de Jesús y sálvate a ti mismo, pero, y de paso sálvame a mí también. Un malhechor en la cruz que se estaba burlándose de Jesús, que estaba en la misma condenación. El 40 dice, pero el otro le contestó y respondiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. A nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él te dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús aún en la cruz hace una promesa para un pecador. Jesús lo que estaba haciendo, hermanos, es algo sorprendente, que Jesús estaba bajo esta condenación, pasando todo este dolor y sufrimiento, y aún así estaba haciendo la obra. Hasta el último momento Jesús estaba haciendo la obra del Padre. Hasta el último momento. Y nosotros, hermanos, debemos hacer la obra de Dios también. ¿Hasta cuándo? Hombre, hasta el último momento, cuando ya no podamos más. Fue lo que ha hecho Jesús. Jesús puede decir, ahora estoy en la cruz, ya no hago nada más. Pero Jesús no fue así. Jesús en la cruz habló a las mujeres que estaban llorando, les aconsejó. Jesús en la cruz pidió al Señor, al Padre, que le perdonase a aquellos que le estaban crucificando. Jesús en la cruz hace una promesa a un malhechor. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, perdonando y salvando una vida, hasta en la cruz. Pero este malhechor tenía otra manera de ver a Jesús. No fue como el otro, no se burló de Jesús, miró a Jesús que estaba ahí y dice, no, este es justo, seguramente es el Hijo de Dios, seguramente yo le necesito para ser salvo. Lo necesito a Jesús, necesito de este sacrificio. Y nosotros necesitamos del sacrificio de Cristo. Fue lo que miró el otro malhechor. Dice, no, este sacrificio yo lo necesito. Yo le necesito. Y él sabía dónde iba Jesús. Sabía que Jesús iba a su reino. Sabía quién era Jesús, sabía que era justo. Porque mire lo que él dice, pero el 40. Pero el otro le contestó y respondiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. A nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Él sabía una cosa, que él merecía estar ahí. Él merecía, porque es lo que le había hecho. Sus hechos los llevaron a la cruz. Sus hechos, sus pecados, sus actitudes, su manera de vivir, su manera de portar, los llevaron a la cruz. Y él sabía, nosotros merecemos. Pero tú no temes a Dios. No teme a Dios. Nosotros merecemos. Nosotros merecemos. Pero este nada malo ha hecho. Y luego mira a Jesús. Luego mira a Jesús y dice estas palabras en el versículo 42. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Uno sabía de sus fallos, de sus pecados, pero sabía que en Jesús tenía salvación. Estaba siendo crucificado, pero estaba cerca de Jesús. Estaba sufriendo lo que merecía, lo que sus hechos le habían llevado, pero estaba ahí cerca de Jesús. Él estaba cerca de Jesús y habla a Jesús esto: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí.
acuérdate de mí. Y Jesús le dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Última palabra de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús. Después de haber salvado a un malhechor y haciendo una promesa, sus últimas palabras fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso nos recuerda una cosa, que nosotros debemos estar siempre en las manos de Dios. Jesús encomendó su espíritu en la mano del Padre. Nosotros debemos hacer esto a cada día. A cada día, hermanos, en nuestras casas. Desde gracias, Señor, por este día. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si mañana despierto es por su misericordia. Y si despierto, estaré en tus manos un día más. Un día más en las manos del Señor. Es ahí donde nosotros debemos estar. Y Jesús nos enseña esto. Jesús enseña su amor para con nosotros, soportando dolor y humillación. Jesús nos enseña que nosotros debemos mirar siempre, siempre al Padre. Que nosotros debemos mirar como este bandido, como este malhechor. Que nosotros debemos mirar a la cruz también, como Él miró a la cruz. Sabiendo que era su esperanza, su última esperanza. Era Jesús. Nosotros debemos mirar en el sacrificio de Jesús, porque ahí está nuestra esperanza, en Jesús, en el sacrificio de Jesús. Sin sacrificio no hay redención, pero en el sacrificio de Cristo por nosotros hay perdón de pecados. Amén. Vamos a orar, hermanos.